Bueno, es un placer estar aquí. Es la segunda vez que visito Guatemala y es el único país en Latinoamérica que he visitado más de una vez. Así que por algo será. Hay cosas con las que me identifico y me siento cómodo en Guatemala. Una de ellas es que mido 1,64 m. Así que me siento en casa, por eso. En segundo lugar, nos une nuestro amor por el fútbol, ¿no? Aquí hay mucho futbolero. Estuve en San Miguel de Chicago jugando al fútbol con los Achís, ahí en el norte. Hace 2 noches que jugamos un partido aquí y es muy bonito. Y hay muchas diferencias de opiniones sobre quién es el mejor equipo de la historia, ¿no? He tenido varias. Y es aceptable, podemos reñir entre el Barça de las 27 ligas y 5 Champions versus 36 ligas y 15 Champions del Madrid. Podemos discutir si queréis. Pero bueno, para mí lo importante es esto, y es que vestiremos de blanco toda la eternidad. Así que ahí se acaba la discusión. Dios es del Madrid. Bien, pues es un placer estar aquí y permitirme empezar en oración y pasaremos al texto de Romanos capítulo 10. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque tenemos esta preciosa oportunidad ahora de abrir tus escrituras. Y Señor, tu palabra es poderosa, es inspirada y obras a pesar de nosotros, Señor. ¿Quién soy yo para estar aquí y proclamar tu palabra? Pero bueno, mi confianza en la palabra es total, en el poder de tu Espíritu para convencer a corazones, incluso en estas horas, las 2:20 acabamos de comer y bueno, cuesta estar despierto. Te pido que hagas una obra milagrosa y que nos mantengas alertas y despiertos en esta hora a veces tan difícil de estar así. Pero bueno, Señor, confiamos en ti y te pido, Señor, que puedas obrar a través de mí. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el texto. Romanos 10, versículos 5 al 17. Y lo voy a leer. Romanos 10, del 5 al 17. Dice la Escritura, y estoy leyendo por amor a vosotros de la Nueva Biblia de las Américas. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y ese es el texto tan conocido. Lo leemos juntos, versículo 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y yo terminaré leyendo. Pues la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Así que llegamos al capítulo 10, saltándonos 4 capítulos desde la maravillosa predicación del hermano Nicolás. Y Pablo está intentando argumentar el por qué
los israelitas, a pesar de haber escuchado el Evangelio, no llegaron a creer. Y voy a intentar, de la mejor manera posible, sin romper mis principios y convicciones de la exposición, aplicarlo a las misiones. Y hay mucho aquí que decir sobre las misiones. Pero hoy quiero argumentar algo básico. Quiero que consideréis dos cosas básicas de este texto. Número uno, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Es el primer argumento que quiero hacer en base al texto. El Evangelio es para todos. Y, consecuentemente, número dos, si el Evangelio es para todos, debemos proclamarlo a todos, aunque todos no respondan en fe. ¿Ok? Esos son los dos argumentos que quiero, las dos cosas que quiero presentar hoy. Número uno, el Evangelio es para todos, versículos 5 al 13. Número dos, si el Evangelio es para todos, consecuentemente debemos proclamarlo a todos, aunque todos no respondan en fe. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo demuestra esto Pablo? Bueno, número uno, el Evangelio es para todos y lo demuestra de tres maneras: a través de su simpleza, a través de su universalidad y número tres, a través de su efecto salvífico para todos. Empieza Pablo hablando de este falso evangelio que habían creído los judíos. ¿Este evangelio a través de qué? ¿Qué dice el texto? ¿Ya se han dormido? Acabamos de empezar, por favor. ¿A través de qué? De la ley. Pensaban que serían salvos siguiendo la ley de una forma cautelosa y constante. Habían creado rituales, tradiciones que complicaron aún más la salvación. Puedes leer de eso en los evangelios. ¿Os acordáis de los fariseos? Que crearon un montón de rituales y cosas así, pensando que esas cosas, esas leyes les podían salvar. Habían complicado el evangelio. Y el evangelio es simple. Y esto no es algo que viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseña claramente que la salvación nunca se podría obtener a través de la obediencia a la ley. El Antiguo Testamento deja muy claro que la justificación es exclusivamente una obra del Dios Trino. A través de estos personajes, estas fiestas, estos objetos que encontramos en el Antiguo Testamento, todas esas cosas nos apuntan directamente a la persona de Jesús. Evidentemente el Antiguo Testamento no enseñaba esto. Pablo les recuerda algo básico, simple de la fe evangélica. Ante la tendencia humana, todos nosotros somos culpables de esto, a sobrecomplicar la salvación a través de obras, rituales, leyes. La salvación por fe es simple. He aquí su simpleza, ¿no? Dios obra la salvación a través de la resurrección de Jesús y el hombre salvado responde confesando a Jesús como Señor y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Nada más. La salvación es simple. Como dice Pablo y Deuteronomio 30, por cierto, esa es la cita que cita aquí, la salvación no requiere subir al cielo o bajar al Hades, ¿no? Está cerca. Pero es una tendencia humana, ¿no?, a sobrecomplicar la salvación. Piensa, perdonadme, acabo de comer. Si dices, wow, qué sermón más potente, huele a pastoral, no, son los tacos al pastor que me acabo de comer. ¿Ok? Lo siento. Pero tenemos esta tendencia, ¿no?, a sobrecomplicar la salvación. Pensad en los judíos, hemos hablado de ellos, leyes, normas, rituales. Pero pensad en la actualidad, pensad en cómo los musulmanes pretenden conseguir la salvación. Estos 5 pilares, ¿no?, del Islam: ir a Meca, en peregrinaje, las oraciones todos los días, el cuidado de los pobres, pensando que estas cosas van a adquirirles el perdón de Dios. Pensad en el catolicismo romano, la economía sacramental, pensando que exclusivamente a través de los sacramentos obtenemos la gracia de Dios. No hay salvación fuera de los sacramentos, dice el catecismo romano, por cierto. Es sobrecomplicar la salvación. Y no miremos muy lejos, porque cristianos evangélicos a veces también sobrecomplican la salvación, ¿o no?
Hacemos a la gente descender al Hades evangélico o ascender al cielo evangélico para que puedan ser salvos, añadiendo preferencias y un montón de cosas que lo único que hacen es distorsionar el evangelio. Así que nosotros, como cristianos evangélicos, también somos muy parecidos. Tendemos a sobrecomplicar el evangelio. Me encanta el vídeo de Alistair Begg, no sé si lo habéis visto, sobre el hombre al lado de Jesús en la cruz. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros. Es un vídeo, un YouTube, a ver si lo tendría que haber puesto. Pero es un sermón de Alistair Begg donde habla de el hombre al lado de Jesús en la cruz. Y ese hombre, ¿qué sucedió cuando ese hombre fue al paraíso? ¿Qué hizo ese hombre para poder entrar al paraíso? ¿No? Y en este vídeo, Alistair Begg dice, imaginaros que fuésemos católicos por un momento, un odioso minuto, y pedí, oye, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y el hombre al lado de la cruz diría, no sé, el hombre al lado de la cruz dijo que podía entrar. Sí, pero ¿qué crees tú de la inerrancia de las Escrituras? No sé, el hombre al lado de la cruz dijo que podía entrar. Es un vídeo magnífico. Y no quiero aguar el evangelio, no es mi intención. Lo que sí quiero decir es que ante la tendencia del ser humano de sobrecomplicar el evangelio, Pablo dice, el evangelio está cerca, es simple. Es esto. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio es simple. Dios salva a personas pecadoras que responden confesando con su boca y creyendo en su corazón en Jesús. Vemos también la universalidad del evangelio. El evangelio es universal y por eso estamos aquí hoy, ¿no? No creemos en el universalismo, que todos van a ser salvados, porque eso va en contra de las Escrituras, pero evidentemente el evangelio es universal. Es decir, no tienes que ser de una raza determinada para confesar y creer en Jesús. No requiere que tengas un pasaporte determinado. No tienes que haber nacido en una familia rica o pobre. Cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede ser salvado por Dios si confiesa y cree en Jesús. Gloria a Dios. Vivas en Vanuatu, Azerbaiyán o Irlanda. Este evangelio es para ti. Vivas en Guatemala, pero seas de El Salvador. Vivas en España, pero seas de Ghana. O vivas en Dubái, pero seas de Filipinas. El evangelio es para ti. Y esto es muy importante. Y va a ser especialmente importante para todos vosotros que tenéis pensado ir a otros países del mundo a proclamar el evangelio. Porque, como los judíos, sin querer, podemos hacer de nuestra nacionalidad y cultura el estándar. Podemos cometer el error de los judíos y pensar que una nación o una cultura predomina sobre el resto. Os lo digo por experiencia propia. Algunos misioneros llegan a España y dicen, yo estoy aquí solamente para los españoles. Yo no estoy aquí para americanos, suramericanos, asiáticos, subsaharianos. Yo estoy aquí para españoles y cuanto más blanquitos y altitos, mejor. Es triste. He tenido conversaciones terroríficas al borde del racismo con misioneros que piensan que cuando tú vas a un país determinado debes de centrarte solamente en unos pocos. Ahora, entiendo que hay énfasis, ¿vale? Que hay hermanos que van a países determinados para una etnia determinada. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando de personas que literalmente no quieren a determinadas razas en sus iglesias. A esas personas me refiero. Que hacen todo lo posible para que su iglesia esté llena de un perfil étnico determinado. Y que si vienen personas de otras razas, van a hacer todo lo posible para que se sientan incómodas y se vayan. Esto pasa en campo misionero. Y es pecaminoso. ¿Qué hacemos
con el marroquí, con el venezolano, con el ucraniano, el hondureño, el guineano, el nicaragüense, que se muda a España, no ha creído en Jesús, no ha confesado a Jesús, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les dejamos ir al infierno? Y este conflicto nacionalista no es algo nuevo. No es algo nuevo. Desde el comienzo, personas de toda etnia han creído en Jesús y para muchos ha sido un problema. Pero aquí Pablo nos enseña que el Evangelio es para todos. Lo dice allí, no hay distinción entre judío y griego. No lo hay. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo me convertí al Señor a través de un misionero peruano que plantó una iglesia en las afueras de Madrid, en Alcalá de Henares, Madrid. Mi padre, español, después de su conversión, fue al norte de Alabama, en Estados Unidos, a plantar una iglesia y proclamó el Evangelio a personas de todo Centroamérica prácticamente, e incluso de Sudamérica. Y de esa iglesia se enviaron 10 familias de México y Guatemala a proclamar el Evangelio a Chile, Guatemala, México, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso y España. Yo soy español, pero pastoreé una iglesia en Sevilla que está formada por españoles, venezolanos, colombianos, brasileños, chapines, para que un día vayan a todas las naciones a predicar el simple Evangelio a toda nación. La Biblia debe informar la forma en la que hacemos misiones, no el pragmatismo. Así que el Evangelio es universal, la universalidad del Evangelio. Y después, la salvación del Evangelio. El Evangelio salva. Lo dice ahí varias veces. Todo el que cree en él no será avergonzado. Ahí Pablo cita Isaías 28, donde los gobernadores de Jerusalén se piensan que han hecho un trato con la muerte y el Hades, y aunque venga juicio, no les pasará nada. Y el profeta les advierte que vendría juicio sobre ellos, pero he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure o no se avergüence. La venida de Jesús venía con una promesa, a través de su vida, muerte y resurrección. El que creyere, fuese de donde fuese, no sería avergonzado o sería juzgado. ¡Qué salvación tan grande para todos! Después menciona al profeta Joel, donde se promete la venida del Pentecostés y cualquier persona de cualquier país podría ser salva. ¿Salva de qué? Salva de la condenación, salva del juicio de Dios para todos aquellos que confiesan con su boca y creen con su corazón. Este es el Evangelio. Esta es la justicia que es por la fe. Preciosas buenas nuevas para personas de cualquier nación que invoquen al Señor Jesús como Señor de sus vidas. Qué evangelio tan grande, ¿no? Qué evangelio tan universal. Qué gran mensaje. El evangelio es para todos. Pero hay un dilema. Hay un dilema. Y el dilema nos lo presenta Pablo en los versículos 14 y 15. Este evangelio es potente, es grande, es maravilloso, es para todos. Pero aquí está el dilema, que es el segundo punto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Oye, increíble mensaje, increíble evangelio, pero un mensaje, si no llega a su destinatario, ¿para qué sirve? Son muy buenas noticias, pero como dijo alguien del que no me acuerdo ahora mismo, y lo busqué en Google y en inteligencia artificial, las buenas noticias no son buenas noticias si llegan tarde o si no llegan. Y estas son las mismas preguntas que nos tenemos que plantear nosotros hoy. ¿Cómo pues creerán los persas de Irán? 42 millones de personas con una tasa de evangélicos del 1,6%. ¿Cómo pues creerán los persas de Irán si nadie les predica? Hemos orado por los
árabes marroquíes en Marruecos, 25 millones con como a 0,8% de evangélicos. ¿Cómo pues creerán los marroquíes si nadie les predica? ¿Cómo pues creerán los sudaneses árabes, 15 millones con un como a 0,1% de evangélicos si nadie les predica? ¿Cómo? Bueno, la respuesta viene inmediatamente. Versículo 15, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahí está la respuesta. La resolución a este dilema son mensajeros enviados que proclamen las buenas nuevas de salvación a aquellos que no han oído. Gloria a Dios. Un mensajero es necesario. ¿Sabéis dónde podemos leer este texto que cita aquí Pablo en Romanos? Lo podemos leer en Hechos, en la historia del etíope eunuco. ¿Os acordáis de esa historia, el etíope eunuco? Que está bajando de Jerusalén, tiene las escrituras abiertas y no las entiende. No entiende las escrituras. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios para que este hombre pueda entender las escrituras? Envió un mensajero, Felipe. Y Felipe le explica el significado de ese texto de Isaías 53. Leemos ese texto de Romanos y podemos entender un poquito mejor el corazón de Pablo en Romanos 15. Su deseo era ir a España, ¿por qué? Porque no habían oído. Porque no habían oído y necesitaban un mensajero que les trajese el evangelio. Él habla a la iglesia en Roma y les dice que se ha llenado con el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, ya en el lugar donde nombrar a Jesucristo, porque ya ha sido nombrado, por tanto debe ir a España para no predicar sobre fundamento ajeno. Y en el versículo 21 dice, para que nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Este es el motor misionero de Pablo: llevar las buenas nuevas de Jesucristo a aquellos que nunca han oído. Y esa es la solución a todos estos grupos, personas esparcidas por todo el mundo que no han escuchado el evangelio. Personas que sean enviadas a proclamar el evangelio universal, el evangelio simple, el evangelio que salva. Esta es la misma plegaria que hizo William Carey cuando argumentó a los pastores de Londres que debían de ir a estos lugares, debían de enviar a misioneros a estos lugares donde el evangelio nunca había sido escuchado. Un buen ejercicio que puedes hacer después de esta cumbre, incluso podéis hacerlo en grupo. Cambio de opinión, os animaría a hacerlo en grupo. Si hay un grupo aquí de jóvenes que dice, salgo de aquí embalado, quiero ser enviado, me encantaría que la iglesia me ayudase, me guiase a ser enviado, lee la investigación de William Carey, en grupo. Creo que hay un curso, Jason, en Coalición hay un curso sobre la investigación de William Carey o sobre William Carey en general, y es gratuito. Podéis hacer donaciones a William Carey si os sentís culpables por tomar este curso gratuito. Bien. Es fascinante lo que hace William Carey en esa investigación. Y como grupo, simplemente leedlo, hablarlo, comentarlo. Es una buena manera de que esto no se quede en euforia y se apaguen las luces, ¿no? Y ya está. Que es un peligro en algo así. Salimos de aquí con un éxtasis brutal, llegamos a casa, encendemos Netflix y de repente los persas se nos olvidan. Entonces, hacer un ejercicio, esto ni lo tenía en las notas, Nico, no me eché la bronca después, pero el punto es que no salgáis de aquí simplemente y os olvidéis de lo que habéis escuchado, dar seguimiento, hacer cosas que os ayuden a recordar que hay gente en el mundo, hay personas en todo el mundo que necesitan escuchar el evangelio. Así que, si la solución al dilema es
mensajeros deben ser enviados, ¿cómo estamos pensando en esto? Si esta es la solución al problema, tenemos que plantearnos, como iglesias, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque si la iglesia no envía misioneros, ¿quién los envía? Somos la única institución en esta tierra con autoridad para comisionar a misioneros, ¿no? Pastores, pónganse de pie. Pónganse de pie, pastores. No os voy a dejar en ridículo, no os preocupéis. Pero, Nico, eres pastor, ponte de pie. Pero bueno. ¿Dónde están los pastores? Ahí está uno. Me faltan pastores. Aquí tiene que haber más pastores. No puede ser. Ok. No, bien. No, vas a quedarte de pie un ratito. ¿Sabes que soy su jefe en Simeon Trust? Puedo hablarle así. Ok. Como pastores, y veo los pastores que están de pie, llevamos años. Si hablo del hermano Sam Masters, que es una pena que no esté aquí, Sam y yo llevamos años hablando y pensando en cómo iglesias, cómo vamos a formar y enviar misioneros de nuestras iglesias que han sido evaluados bíblicamente, que van a ser enviados con la misión clara de que la final de la misión es plantar iglesias. ¿Y todo esto nace de dónde? No de nuestra imaginación, de nuestra innovación, de este deseo emprendedor. No. Nace de aquí. Nace de las Escrituras. Esto es lo que toda iglesia local debe estar pensando y haciendo a su medida. Te puedes sentar, Nico, te veo incómodo. Y el resto de los pastores. Hermanos, esto es un imperativo. Esto no es opcional. Tenemos que pensar en cómo vamos a enviar a estos lugares donde nunca se ha proclamado el Evangelio, porque somos la única institución autorizada para llevar a cabo esto. Estamos aquí porque somos los únicos que podemos hablar de ello. No podemos delegar esto al gobierno, no podemos delegar esto a la familia, no podemos delegar esto a nadie. Es nuestra responsabilidad como iglesias el pensar en cómo vamos a formar parte de enviar a mensajeros a proclamar el Evangelio a estos lugares donde nunca se ha escuchado el Evangelio. Si la iglesia no piensa en esto, estamos fritos. Joven, ¿serás tú el enviado que anuncie las buenas nuevas a aquellos que nunca han oído? ¿Serán tus pies esos, hace gracia decir esto, hermosos pies? Yo nunca he visto hermosos pies, pero bueno, se entiende. ¿Te anuncian la paz? Late tu corazón como el corazón de Pablo, que dice, no solamente os doy la teología y el trasfondo del Antiguo Testamento sobre este problema, sino que yo mismo os envío esta carta porque yo quiero ir a España, donde el Evangelio nos ha proclamado, y quiero que forméis parte de esta misión. ¿Serás tú? Te animo a hablar con tu iglesia cuando vuelvas a casa. Empieza a hablar con ellos, a seguir su consejo y guía para que si Dios quiere, si tu iglesia te envía, seas enviado a proclamar las buenas nuevas a aquellos que no han escuchado. Y termina dándonos una pequeña, podemos decir, advertencia. El proclamar el Evangelio a todos no garantiza que todos crean. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esto? Los judíos. O sea, ¿qué mejor ejemplo de que escuchar el Evangelio millones de veces no garantiza que te conviertas? Y Pablo da una serie de versículos del Antiguo Testamento que hablan de cómo el Evangelio había llegado a los oídos de Israel, pero lo rechazaron. Incluso si vamos al capítulo anterior, vemos que al fin y al cabo es la elección soberana de Dios quien decide tener misericordia de unos y de otros, pero como vemos al capítulo 10, la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio a todos, porque nuestra función en esto no es elegir, es proclamar a todos.
Así que el Evangelio es para todos y por tanto debemos proclamarlo a todos, aunque todos no respondan en fe. Y esto es tan bueno. Esto es tan bueno porque ahora mismo, en este momento de euforia y éxtasis, después de escuchar tantos sermones sobre la misión, ser realistas. Esto es muy bonito. Estar aquí con un montón de jóvenes, con un magnífico grupo de música, con un baterista hiperactivo. Es magnífico. Es magnífico. Pero el campo es cruel. El campo misionero es cruel. Es muy difícil. Pienso en los 7 años de Adoniram Judson hasta que los primeros birmaneses se convirtieron. 7 años. Mientras que esperaba, su esposa y algunos hijos fallecieron. Pienso en mi propia experiencia. Yo fui a un colegio cristiano y todos los días escuchamos el Evangelio en este colegio. Y el 80% de las personas con las que fui a bachillerato ya no son parte de una iglesia local. Escuchar el Evangelio no garantiza que la gente responda al Evangelio con fe. Piensa en tu propia experiencia. Indudablemente tienes a personas en tu familia, en tu vecindario, en tu iglesia, que han escuchado el Evangelio 1 y 1000 veces y no han creído. Y eso es tan importante a la hora de evaluar el llamado y discernir el llamado. No todos van a creer, incluso diría, la minoría van a creer. Y es duro, es duro. Ayer compartía con Emanuel y con Giovanni y con Pilar sobre una historia reciente en nuestra iglesia, una pareja española que daba la sensación a punto de la conversión, a puntito. Y llevaban 6 meses asistiendo a nuestra iglesia, estaban participando en todo, no tenían un trasfondo evangélico, era gente nueva al evangelio. Y conversaciones, recuerdo conversaciones que tuve con ellos sobre qué significaba la muerte de Jesús, qué implicaciones tiene la muerte de Jesucristo. Y la señora me decía, Alberto, llevo tantos años en la Iglesia Católica y después de 60 años entiendo el por qué Jesús murió por mí. Un sábado, de camino en un viaje con una pareja de la iglesia, les decía a esta pareja de nuestra iglesia, ¿qué ganas tengo de bautizarme y de formar parte de la iglesia? 2 días después, enviaron un mensaje diciendo, amigos, nos encanta lo que nos habéis contado, pero hemos decidido dejar de asistir a vuestra iglesia, no es para nosotros. Tan cerquita. Y eso sin contar a todos aquellos que tajantemente rechazan el Evangelio. Hermanos, debemos de proclamar el Evangelio a todos, aunque todos no respondan, ya que eso no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Y hay un gran peligro en querer números específicos de convertidos. A mí me pone muy nervioso cuando gente empieza a hablar de que el año que viene queremos tener no sé cuántos convertidos. ¿Cómo? O sea, ¿tú entiendes cómo funciona el cristianismo? Ahora, podemos orar por ello. Tenemos que confiar en el Evangelio, pero tenemos que recordar que nuestra única obsesión debe ser proclamar el Evangelio a toda persona del mundo. Nada más. Nuestra única obsesión debe ser que el Evangelio llegue a los oídos de todos. Nada más. ¿Quién se convierte? ¿Quién no se convierte? Está en manos del Señor. Nuestra ambición es simplemente ser fieles en enviar a mensajeros de una forma fiel, honorable, con la conciencia limpia, para que proclamen el Evangelio a todos los que no han oído. Una vez más, el Evangelio es para todos, por tanto, debemos proclamarlo a todos, aunque todos no respondan en fe. Quiero terminar hablando sobre 2 misioneros
David Livingstone y Robert Moffat. Ambos fueron misioneros escoceses del siglo XIX que vivieron una vida entregada en llevar el Evangelio a aquellos que no habían oído en África. Livingstone particularmente dejó su querida Escocia para ser un misionero, también una especie de aventurero. Os animaría a leer su biografía en el interior de África, junto con su esposa, que casualmente era la hija de Robert Moffat, y 4 hijos para llevar el Evangelio a estas naciones. Y bueno, Livingstone hizo un montón de cosas. Influenció grandemente en la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, dio nombre a varios lugares como las Cataratas de Victoria en Zimbabue. Y él, después de 7 años ministrando en el centro de África, su esposa cayó enferma y tuvo que enviar a su esposa e hijos de vuelta a Escocia, mientras que él estuvo allí un total de 30 años. Ahora esto no se lo recomiendo a nadie. Es que cuando he contado esta historia algunas veces, esta cultura tan un poco frágil. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Enviar a un misionero 30 años? Ya lo sé, pero eso en otros momentos, hoy no lo haríamos, no lo enviaríamos, ya lo sé. Pero recordad, en ese tiempo, la gente dejaba sus familias por el reino de Inglaterra. Se iban a India, se iban donde fuesen, dejando a sus familias con tal de servir al rey de Inglaterra. ¿Cómo no al rey de reyes? ¿Ok? Y hoy en día nunca enviaríamos a un hombre solo a otro lugar sin su esposa. Ok, bien, ¿estáis tranquilos? ¿Puedo seguir leyendo? Bien. Y ahí estuvo, 30 años, porque creía que Dios ama a personas de todas las naciones. Y en Cristo está salvando a personas de todas las naciones para así reunir una familia eterna. ¿Y sabes que jugó un papel importante en que Livingstone decidiese ir allí? La influencia de su suegro, Robert Moffat, que antes que Livingstone fue un misionero a Sudáfrica. Y más que una vez Livingstone leyó algo que su suegro escribió que le impulsó seguramente en esto. Y es esta famosa frase: en la vasta llanura al norte he visto a veces, bajo el sol de la mañana, el humo de 1000 aldeas donde ningún misionero ha estado jamás. Así que, hermanos, hermanas, el Evangelio de la fe es para todos. Por tanto, debemos proclamarlo a todos, aunque no respondan en fe. Oremos. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que a medida que leemos las Escrituras va aplicándola a nuestros corazones, va tocando heridas, llagas en nuestros corazones, lugares sensibles, y nos incomoda y nos hace hacer introspección y evaluar nuestros corazones y evaluar si realmente estamos haciendo las cosas tal y como tú has enseñado. Padre, que no seamos orgullosos, que cedamos a tu señorío en la forma en la que estamos llevando a cabo la misión. Te pido, Padre, que puedas de este grupo de jóvenes, que tu Espíritu Santo vaya tocando corazones para que algunos de ellos digan: sí, yo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré a llevar el Evangelio a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Pero que seas tú quien nos envíe, no nosotros. Que seas tú realmente quien les impulse y que lo hagas muy visible ante sus iglesias. Que sea indudable que son personas de piedad, personas que realmente están siendo impulsados por motivaciones correctas, Señor, y no simplemente por euforia, por emoción. Padre, te pido que sigas obrando a través de cada predicación. Te lo pido todo, Señor, y tan agradecido, porque todos nosotros que estamos aquí porque un día alguien dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré a Guatemala, a México, a Colombia, a Argentina,
a Perú, a España, a proclamar el Evangelio. Dejaron atrás su familia, sus casas, sus sueños, y con esposa, hijos o solteros vinieron a nuestros países para proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por estos hermanos y hermanas, Señor, que sacrificaron sus vidas porque te aman y entienden esta misión. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.